Bueno, seguimos en el bueno y el mal. Bueno. Estamos ahora con la diputada del Parlasur, Julia Peri. ¿Qué tal, Julia? Buenas noches y gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches, tanto tiempo. Para romper el coso, ¿estás sin Ajá. sueldo todavía? Sí, che. ¿Cómo haces para Sí. moverte? Y bueno, tengo La tres, gente- tengo tres hijos que son empresarios No, pero profesionales. el demás. peronismo no hizo un fondo común, nada así como No, para... yo soy autoridad ahora del Partido Solidario. Sí, tenés razón. Soy ¿Y del el Partido Parlasur no Solidario. le da ni para los viáticos, nada? El Parlasur nos da pasajes a Buenos Aires, Montevideo y 2 días de viático por mes. Que son los días que tienen... Que tenemos plenarios, sesiones, sí. Están trabajando activamente, veo, por lo menos se ve mucho en Muchísimo, las muchísimo. redes y en todos lados que hay Trabajamos movimiento. mucho desde el 14 de diciembre que asumimos el año pasado. Te digo que el 90% de los parlamentarios hemos trabajado muchísimo de todas las provincias, con todos los temas, con actividades, foros, presentando proyectos, dando mucha visibilidad al Parlasur, ¿no? ¿Y Y el resto teniendo de en los cuenta además que países no nos pagan. acompañan o no? ¿O todavía no le dan mucha importancia? El resto, todos los países que componen el Mercosur tienen sus parlamentarios. Sí, pero digo, ¿le Los dan, únicos dos ¿le dan países... el mismo nivel de importancia que ustedes o es un poco menos trascendente para No, ellos? todos los países en realidad le dan importancia y tienen sus representantes ahí. Esto también tiene que ver con algunos vaivenes políticos. Por ahí el tema, cuando en Brasil la cosa se complica, cuando tienen elecciones, viste que tuvieron elecciones Sí, hace poco, bueno, municipales. ahí merma un poco la presencia de algunos parlamentarios. Venezuela, que está en una situación complicadísima, también tiene, a veces van todos los que componen la delegación venezolana, que son de los dos bloques del PSUV y de la oposición, y cuando tienen muchos problemas como ahora en esta coyuntura van un poco menos, digamos, ¿no? Los paraguayos sí van masivamente porque además son los que, como nosotros, fueron elegidos por el voto popular y además bueno, reciben su salario para esto también, ¿no? Y los uruguayos, bueno, que son los anfitriones, así que también tienen una presencia importante. Y ahora Bolivia es país observador, así que también tiene sus representantes que... Ser país observador, ¿qué quiere decir? Que no participan del Parlasur, pero pueden participan del Parlasur con voz, pero no con voto. ¿No? Y están esperando que uno de los senados, que creo que es el Senado de Brasil, los ratifique como miembros plenos del Mercosur y entonces allí podrán participar también. ¿Qué visión tenés de Venezuela? Porque nosotros estuvimos con Pablo en una entrevista con el ex ministro de Justicia de España, que es el abogado de López. Es uno de los abogados de López, que está sí. detenido, el líder de la oposición, Junto y nos con da una Felipe visión... González y creo que Fernando Enrique Cardoso de Brasil. Nos da una visión caótica de Venezuela. Vos que estás en contacto... Yo creo que Venezuela está pasando por una situación muy muy complicada, muy difícil. Creo que la agresión con la que se ha planteado la disputa en Venezuela es muy difícil de que la puedan resolver, lamentablemente. La agresión económica que ha tenido Venezuela creo que ha sido la causa de lo que está sucediendo hoy. ¿La agresión económica de parte de quién? Y a ver, ¿de ellos ¿quién? o de afuera? No, de afuera. ¿Cómo podés explicar que Venezuela, que es un país que tiene uno de los mayores reservas de petróleo del mundo, pueda estar en esta situación? Y claro, el petróleo creo que después de Chávez o más o menos en esa época, y baja a precios irrisorios, ¿no? No solamente por Venezuela, sino también por otros países que no son afines al pensamiento o a la cuestión política y económica que lleva adelante Estados Unidos, ¿no? Eso me parece que está claro, y a partir de ahí, a partir de esta situación, se plantea toda una situación de persecuciones, de agresiones en contra de todo lo que signifique Bueno, Julia, pero convengamos que tampoco hicieron bien las cosas, digo, ¿no? Porque si montás toda tu economía solamente sobre el petróleo, baja el pero precio... comenzaron a desarrollarse después, con el tiempo, comenzaron a desarrollarse, escúchame, lo único que tenían era petróleo. Bueno, Sí, si no tenés otras cosas, y si no tenés otras cosas, bueno, ¿qué haces? Y te empezás a desarrollar, y nosotros, desde Néstor Kirchner para acá, nosotros tuvimos mucho que ver también con ese desarrollo, porque el Instituto Nacional de Tecnología Industrial participó de una manera maravillosa en convenios y en acuerdos con Venezuela para colaborar, digamos, un poco con ese desarrollo también, ¿no? El tema... Yo estuve presente ahí cuando se firmaron convenios, cuando se llevaron adelante acuerdos, cuando... nosotros también cumplíamos esos acuerdos. Bueno, pero si no podés ante semejante poder, la cosa también, Julia, se complica. Vos que sos
una mujer que venía de la militancia de los 70 y siempre comprometida en tu misma línea de conducta ideológica. ¿Vos creés que ahora en el 2017, en las puertas del 2017, todavía seguimos padeciendo eso de la derecha recalcitrante contra los gobiernos populistas de izquierda? Pero cómo no, cada vez estamos peor. Lo que pasa es que ellos fueron modificando su conducta. Ahora no les interesa. No, pero es que a ellos ahora no les interesa el tema de tomar el poder por las armas con los militares, por ejemplo. Ahora ellos lograron acomodar su forma de dominarnos, digamos, a través de las urnas, digamos. Entonces ellos tienen hoy en la Argentina, en Brasil, bueno, lo de Brasil fue lamentable, ¿no? Fue un golpe institucional en contra de una presidenta, 61 personas, la mayoría de ellas, el 70% investigadas por diferentes causas, hicieron caer de la presidencia una mujer que fue votada por más de 50 millones de personas, ¿no? Eso también es muy grave, es muy grave. Lo que está sucediendo en la Argentina, lo que está sucediendo en el resto de los países. ¿Qué sucede en Argentina para vos? Bueno, le tenemos a Macri, eso sucede en la Argentina. ¿Y está mal? Es el presidente elegido por la mayoría de los argentinos, es el presidente. En todo caso, lo que sucede es que yo te puedo decir que a mí no me gusta las cosas que está llevando adelante Macri, porque hemos perdido una cantidad de derechos en la Argentina en muy poquito tiempo y nos costaron mucho, ganó Larreta, que era el distrito de Macri, del partido urbano, que era el PRO hasta ese momento. Vidal le ganó al peronismo, que en la historia jamás hubiéramos sospechado. Sí. Y después los distritos provinciales, fíjate, ¿de quién están en mano? Prácticamente de la misma estructura de sostenimiento político. Sí, pero en este país que más allá que sostenían el proyecto de Cristina. Está bien, pero más allá que nosotros, pero después ¿y quién domina en este país? Un país que está bien, nosotros decimos, nosotros militamos que es un país federal, etcétera, etcétera. Sabemos que está concentrado en Buenos Aires, está concentrado en La Rosada el poder y que desde ahí Cristina Kirchner no te enviaba los fondos si no era del mismo gobierno tampoco, eso no es nuevo, pasó siempre. ¿A dónde pasó? A ver, contame. Andá a preguntarle a Colombia en Corrientes por qué no le mandaban la plata a Corrientes. Colombia no. Colombia es uno de los que se quejaba. Como se quejaban a Das Neves de la Sota en Córdoba. De la Sota en Córdoba, que también se quejaba. Digo, el país central existió siempre, no es una novedad. Los socialistas en Santa Fe tuvieron problemas también. A ver, ¿qué cosas nosotros, por qué en realidad yo te digo que con este gobierno estamos perdiendo derechos? ¿Y qué tiene que ver con eso que dicen ustedes de que Colombia o de la Sota o los socialistas? Más allá, digamos, de por ahí cuestiones puntuales, lo que se hizo con todo el resto de nuestro país, a través de todas las cosas que hizo Cristina, de todas las cosas que hizo Néstor, fue ir incorporándole más derechos a los ciudadanos. Fíjate vos, yo escuchaba, mientras hablaba con la gente acá esperando entrar al programa, escuchaba lo que ustedes decían de los municipios, ¿no? De los municipios que están siendo investigados. Terminó siendo ella denunciada. Acá está exactamente, el papel, ¿no? Si te querés una copia. El tema que tiene que ver con el fondo de la soja en muchos casos. Fondo de la soja que hoy no existe más. Y fondo de la soja que le permitió, por darte un solo ejemplo, que le permitió a muchos municipios poder acceder a cosas que en otros casos o con otras coyunturas de gobiernos no la hubieran podido hacer, ¿no? Entonces, estas son las cosas que más allá de los nombres, más allá de que si le gustaba o no le gustaba, o si le mandaba, y iban siendo incorporadas a los ciudadanos de todas las provincias, ¿no? Y esas son las cosas que uno reivindica y esas son las cosas que uno lamenta que se estén perdiendo, ¿no? El endeudamiento que tenemos con Macri hoy en tan poquitos meses de gobierno es de una... Julia, vos obviamente que es una hipótesis, pero vos no hubieras hecho lo que hizo hoy, porque vos fuiste socia del Frente Renovador en las elecciones pasadas, socia en términos electorales. No sé si comulgás con el pensamiento de Rovira, Clos, pero fuiste parte de una estructura electoral, donde hubo la fusión entre el Frente para la Victoria con el Frente de la Renovación de la Concordia, ¿no? Si te hubiera tocado estar todavía en el Parlamento, ¿hubiera acompañado en el Congreso Nacional? ¿Hubiera acompañado ahora
no hubiera acompañado, no, pero no hubiera acompañado lo de los buitres. Después igual te puedo hacer algunas aclaraciones de las lo dije muy suavecito, no sé si con mucha con mucha decencia te lo podría haber dicho de otra manera, pero viste, fui bastante pulcro. No, quiero que sigas viniendo. El tema de la votación de los fondos buitres, eso fue una cosa muy triste. Mis compañeros, muchos compañeros míos y compañeras con las que estuve compartiendo el Congreso de la Nación muchos años votando eso, ¿no? Eso es, la verdad, a mí yo me sentí muy entristecida con eso. El voto que de la semana pasada, lo que se viene, bueno, todas esas cosas. La verdad es que estamos viviendo también momentos difíciles en el Congreso de la Nación. ¿Eso te llevó a armar un partido nuevo, irte al peronismo, o qué fue lo que te motivó a hacer el partido? En realidad yo venía sintiendo hace un tiempo que ya el Partido Justicialista, desde mi condición y desde mi historia peronista, el Partido Justicialista no me contenía, ¿no? Empezando por ahí por la conducción nacional del partido, con la que yo no tengo muchas afinidades, y bueno, siguiendo con... ¿En esta etapa de Jorge Scioli o anterior? No, en esta etapa de hecho que ellos están hace un tiempo ya conduciendo el partido, ¿no? No veía que el partido tuviera alguna movilización, no veía que fuera algo convocante, yo veo muchos jóvenes que se suman a la política, que me encanta, ¿no? Muchos jóvenes que se suman a la política, y no lo veía dentro de nuestro propio partido, ¿no? Salvo algunas excepciones, ahí no veía esa. Comenzamos hace rato a hablar con Carlos Heller, compañero con el que yo hice también, trabajé mucho en el Congreso de la Nación, y bueno, y empezamos a charlar de política y sentía que me iba a sentir mucho mejor, porque tampoco puedo estar tranquila, sentada, no es mi forma de ser, yo necesito estar agitando, necesito hacer cosas, necesito construir, necesito ofrecer a la sociedad cosas que yo crea además, y que sean convocantes y que enamoren, y hablar con las mujeres, con los jóvenes, y no sentía que dentro del Partido Justicialista lo podría hacer, ¿no? ¿La avisaste a Di Stéfano? Sí, se habrá enterado si no la viste. Ahora, la promoción de Di Stéfano, la señora, ¿vos te acordás que lo promocionó para diputado nacional? Nosotros lo criamos. En respeto a tu respeto. ¿Estás peleado o no? ¿Con Daniel? Sí. Yo no estoy peleada con nadie. La Culia no se pelea con nadie. El respeto a tu militancia del Morral, ¿no? La de las pintadas en las paredes, acompañar a los presos políticos, ser parte de esa persecución. Exiliada también. ¿El kirchnerismo no era un progresismo cheto? Donde los que empezaron a hacer militancia política, enarbolando banderas de las conquistas sociales, eran tipos que vos los veías con salarios de 40, 50 lucas en el Estado. Digamos, te digo porque yo te reconozco tu pasado y sé que laburaste y te costó un huevo. Perdón, un ovario. ¿Me explico? Yo lo veía como desde otro lugar, digamos. No era un peronismo progresista que me haya convencido. ¿A la cámpora decís vos o a todo? A lo que surgió. Incluso aquellos que cambiaron el discurso, que estaban con Menem y después de un día para el otro agarraron de nuevo las canciones de Silvio Rodríguez, digamos, ¿no? A ver, en la política, como en cualquier... y se pusieron a escuchar a Silvio Rodríguez. Sí, perdón. No, lo digo para que sea simpático, nada más. Quiero ser simpático con usted. Está bien. No se preocupe, no tenga muletillas, que usted igual es simpático, ¿no? Bueno, le agradezco mucho. No, pero el tema en la política, como en cualquier trabajo que uno lleve adelante, siempre hay cosas que te van a gustar más, te van a gustar menos, que van a ser más Backstreet Boy o van a ser más Silvio Rodríguez, digamos, ¿no? Eso es así. A ver, esto está compuesto, pero esto está compuesto de seres humanos. Es una forma telúrica de decir que también cambia los roles que tiene que tener el Estado como vocación de servicio, digamos. Porque vos pero si hay algo que tuvo el Estado, pero si hay algo que vos veías gente hablando del atrio, ¿viste? Parecía el obispo, ¿no? El curita de la Villa Miseria. No, pero si hay algo que tuvo el Estado kirchnerista fue el tema de reconocer derechos y el tema ese. Entonces, pero más allá después... Lo hizo, no solamente el kirchnerismo. Pero lo hizo porque tenía Néstor y a Cristina. Bueno, a ver si la sociedad hace eso ahora, que tiene a Macri de presidente. Ahí está la diferencia. Esa es la diferencia del país que estamos viviendo. También en el Congreso. Del país que estamos viviendo. Macri? Muy... ¿Vos no?
Yo creo que está medio... No, está como el otro día decía... Todavía no lo comenzó a ejercer. No lo veo todavía, yo lo veo que todavía está maquillado. Que si sigue así no sé... tiene que haber más canas ese hombre. No, pero Peña, yo lo veo como un tipo que todavía hay cosas que rescata del kirchnerismo, que las vas puliendo para ver hasta dónde llega y va prolongando porque no sacó asignaciones universales, reforzó el tema de las jubilaciones. No reforzó nada el tema de la jubilación. La jubilación tiene por ley, no, sí. Perdoná, pero no desinforme. Bueno, pero podía cambiar la ley. No, si vos le ves como la cara del ajuste, pero no podés cambiar una ley que dé beneficio a los jubilados. Bueno, un derechoso te lo hace a los 2 días. Pero vos viste la cantidad de cosas. No, estoy defendiendo porque no comulgo con la política de Macri. Y además el tema de, ¿viste lo que es el presupuesto? Que el contraste hoy de Macri, presupuesto nacional. A mí me parece que el contraste de Macri y Cristina no es real para el resto de la sociedad. Quizás para usted en la comunión política sí, pero para el resto de la sociedad todavía no ha habido cambios profundos para mí. A ver, y la purga que hubo de empleados públicos, que no sé cuántos son los números reales porque difieren de acuerdo a la misión. Duplicaron, el macrismo Algunos hablan de 120.000, otros hablan de 45.000. Duplicó los empleados públicos. Bueno, o sea, no echó ninguno. Echó a los que respondían, en algunos casos, a los que respondían a el gobierno kirchnerista y puso el doble de lo que en algunos casos... El kirchnerismo tuvo 12 años. Y son cargos políticos, nadie se quería ir. Pero en algunos casos, si vos sos electo por un gobierno, termina tu gobierno y vos no tenés el beneficio de quedarte en el Estado. En algunos casos de jerarquía vos no tenés ninguna obligación, es más, tenés que llevar cuando vos tenés una... Acá hubo delegados que no se querían ir y terminó el gobierno. Y digo, muchachos, me parece que eso gobierno. En eso no discute porque en eso estoy de acuerdo. ¿Por qué un dirigente político sí, en el rol de función, con la responsabilidad de función institucional en un cargo, como ministro, secretario, segunda, cuarta línea, en línea, como responsable de una sala de primeros auxilios, de lo que sea, y no un hombre que viene del mundo empresarial, del mundo privado? ¿Por qué hay esa diferenciación? No por arangure ni demás, digo, ¿por qué no poner...? Porque siempre tuvimos en alguna parte del discurso, en la política y el debate, ¿cómo hacemos para introducir los nuevos actores de la comunidad, empresarios, sindicalistas, dirigentes rural, lo que sea? Entonces vos tenés algunas diferencias. Y cuando llegan, decís, este juega para aquel, juega... entonces vos tenés algunas diferencias. Las expresiones, por ejemplo, yo compartí con Prat Gay en la Cámara de Diputados, sí. ¿no? Compartí es un decir, era diputado ambos. Sí, nos estábamos muy cerca encima, pero este hombre hablaba, se escuchaba solamente él. Las declaraciones tan desafortunadas que tuvo después, con el tema de del maltrato hacia los ciudadanos más oscuros, más negros, más ¿no? El tema... Esas son las cosas que siempre van a diferenciarte de un compañero que hace política de siempre. Usted lo tenía a Aníbal Fernández, que tampoco era... una vez que habló mal de la marcha de la marcha peronista, pero no sé, pero no se refería, se refería a la gente de mano, a la gente de una forma tan despectiva, ¿no? Tan despectiva con eso. Es malo. Esas son las diferencias. Esas son diferencias que tienen que ver con, a lo mejor, una mirada que por supuesto no compartimos. Tiene que trabajar un ministro para todos, obviamente, para lo de un color, para lo del otro, y para lo alto y lo gordo y lo petizo. Pero en el medio hubo 12 años que vos reivindicás como muy buenos. Sí, claro, sí, los reivindico, los banco. ¿Reconocer errores? Seguramente que sí, claro que sí. Pero ¿La corrupción es un tema que se le fue de las manos? La corrupción es un tema que hay que investigar, que el funcionario o la funcionaria que ha tenido algo que ver con temas de la corrupción tiene que pagar, tiene que ir preso, eso no hay ninguna duda. ¿La acusación contra la presidenta puntualmente, por ejemplo, lo que dice Stolbizer todo el tiempo? Sí, Stolbizer dice una cosa y después va a la televisión y dice otra distinta. Dice una cosa y después dice en contra de Cristina, a favor de Macri, después como Macri no le resuelve sus temas, dice que están paradas las cosas de Cristina porque Macri quiere que Cristina sea candidata. También, poco serio, son cuestiones políticas que la mueven a Stolbizer a ponerse también en esta situación y a decir estas cosas. ¿Te gusta estar en esta situación de tener que discutir Macri-Cristina, kirchnerismo-macrismo, cambiemos, lo que sea,
discutir a ver quién es menos chorro, cuando teníamos que estar discutiendo cómo hacemos para... Porque la gran grieta que sigue existiendo en Argentina hace 30 años es la misma. 30% de la clase política y empresarial corporativa, 30% de la clase media que sostiene las pymes, la producción industrial en este país, y ahora los 30% de pobres, ¿cierto? Sigue siendo la misma historia de hace décadas. Y digo, y conociéndote a vos, que soñaste otro país, está feo esto de estar discutiendo a ver quién es menos chorro, digo. ¿Cuándo será el momento de ponernos... Pero vos fíjate que ¿Cuándo será el momento de ponernos, te hablo para adelante, o para hoy, para mañana, de ponernos de acuerdo y decir, che, ¿cómo solucionamos la cuestión? Claro. Más allá del amor que tengamos por unos u otros momentos de la vida histórica del país, ¿no? Pero vos fíjate que no se discute acá quién es el más chorro, quién es. Acá lo que se discute, porque vos prendés un canal de televisión de los que más se ven en el país, o una radio de las 400 y pico que tiene el grupo monopólico, que más se escuchan seguramente en el país, y te dan una versión del tema. De que Cristina chorra, de que Cristina se robó, de que... ¿no? Eso. Sí. Claro. El resto, entonces no se discute si uno es más o menos que el otro. Que Macri sigue teniendo estas cuentas en Panamá y que cada día se le descubren cuentas nuevas, que todos o la mayoría de sus funcionarios le pasa exactamente lo mismo, que Michetti cuando perdió su valija en Ezeiza, resulta que la valija estaba llena de joyas que le habían regalado, que Michetti denuncia que le roban una plata de un hijo que teóricamente, que el novio, que qué sé yo, qué sé cuánto. Y esas cosas no se discuten de la misma forma o no se informan de la misma manera con la agresividad que se informa teóricamente, además teóricamente acusaba al kirchnerismo de tener un relato, hay otro relato que es mediático en contra del kirchnerismo. El relato siempre fue mediático, fuertemente mediático. Dice que el kirchnerismo tenía un relato de lo que pasaba y que la realidad era otra, por ejemplo con el INDEC o con la economía. No, pero nosotros, el relato que teníamos es que nosotros pudimos establecer la asignación universal por hijo, que dejamos sin efecto las AFJP, y acá empieza la agresión de todos los medios en contra nuestro. El tema de las AFJP le dejó sin negocio a empresarios, a financieros. Sí, pero está superado ya eso. No, eso que va a estar superado. No, que va a estar superado, sí. Pero si Clarín, no, eso puede ser los empleados. Julia, pero el negocio que de las FJP, que era un negocio magnífico y que le sacó el Estado. Ni el macrismo hasta ahora, por más que le digan que es pro empresario, le ha resuelto. Para mí la verdadera grieta es no saber resolverle el problema a la sociedad de, ¿cómo se llama?, de clase media, media baja, y ese 30% de pobreza, que son los verdaderos motores de la... Me parece que hay un lugar pero que... nosotros le dimos mucho en todo este tiempo. Escuchá, vos no podés salir a la ciudad de Posada y ver que en 8 meses 120 negocios se cierran. Vos no te podés ir a Iguazú y ver que una ciudad de Iguazú es una ciudad, vuelve a ser una ciudad fantasma increíblemente porque se te cierran 80 negocios. Vos no podés ver que te cruzan 120.000 personas al Paraguay en un fin de semana largo. Vos no podés... que le debe mi familia hace 15 años, 12 años, ya vengo haciendo más planes que Caballo. A lo único que le debo es a la FIP, a Renta de Provincia. No te abras nunca un negocio, Julia, porque tus principales acreedores hace 12 años, mis principales acreedores son la FIP, Rentas Generales, Municipalidad. Te lo digo por sacrificio propio. Yo soy un pequeño y mediano laburante que trato de darle laburo a 4 o 5 personas y a ver cómo sobrevivimos. Y esto no pasa desde que asumió este muchacho el 10 de diciembre pasado. Me viene pasando hace 12 años. Había mucha gente. Quizás soy un mal administrador, quizás, ¿viste? No, pero a ver, ¿cuál es la referencia? ¿Cuál es la referencia sin que uno depender puede? del Estado? Yo nunca me dieron ni un crédito, ni para comprar una silla. Y cuando voy, y cuando iba, en ese momento, cuando me vendían los grandes planes, qué sé yo, un poco más me tenían que traer a Donald Trump para que sea mi garante. ¿Me explico? Entonces no jodamos, la historia no es de ahora. Y yo vengo del campo, Julia. Yo vi cuando los gringos ganaron con la soja, y cómo ganaron con la soja y se llenaron la boca, y vi también cómo los gringos la pasaron mal en momentos críticos, ¿me explico? Porque así es ciclotímico este país. El drama es que seguimos discutiendo las mismas cosas como si fueran las grandes panaceas. No creo que el kirchnerismo haya sido la gran panacea, que haya tenido cosas que son sumamente importantes en la contención social,
pero no te lo niego ni a muerte eso, ¿me explico? Pero después hay cosas que son mucho más importantes para el sostenimiento de una sociedad. Cristina, ¿y hablás con Cristina? Julia, ¿hablás con Cristina ahora o no? Hace 20 Cristina, días. él extraña a Cristina. ¿Hablás con Cristina últimamente? Hace 20 días más o menos hablé, sí. ¿Y qué dice Cristina ahora? Está fenómena Cristina, ¿no viste lo que es? Está fantástica haciendo política, conduciendo el peronismo y nada, y trabajando en el frente. ¿Va a ser candidata? No sé si va a ser candidata. Lo más importante de Cristina es que ella conduce una parte importante del peronismo. Pero puede conducir el peronismo, digo, este peronismo que queda ahora fuera del poder Cristina, ¿lo puede conducir? A ver, ¿hay algún dirigente que ustedes vean que puede salir a la calle como sale Cristina, a hacer un acto, a andar por la calle, a ir a una villa y que sea saludada, reconocida, aplaudida, tratada de la forma que es tratada? Acto donde convoca 2.000 y 3.000 personas en universidades, bueno, lo último que vimos que en Atlanta creo que fue el último acto que estuvo. Lo del PRO no sé tocando si hay... todos los fines de semana. Sí, andá a San Gerardo a tocar el timbre, a ver. No tiene tiempo. Tocando el timbre todas las manos. Hay mucho. Bueno, pero ellos son los 8 años. Hay muchos dirigentes políticos. No, me refiero. Hay mucha gente que sin está. Sin duda que debe haber quedado mucha pobreza. Gente afuera. Sin duda que debe haber quedado mucha gente afuera y que gente Massa lo puede hacer, De la Sota lo puede hacer. Schiaretti lo puede hacer. Te estoy diciendo peronista, ¿eh? Está bien, Gioja lo puede hacer. pero no podés Marito no Daneri reconocer, lo puede no hacer. podés no... La renovación El muchacho del santafesino, Sí, Perotti lo puede hacer. Está bien, pero vos no... Y no me diga que era Puretti de Cristina. Eso. No. Bueno, hay gente del peronismo que lo puede hacer. Pero yo no te digo que a ver, pero la masividad con la que Cristina puede seguir manejando su vida, puede seguir manejando la política, puede seguir... Y sí. ¿Vos le ves un futuro político entonces? Sí, claro. ¿Te acordás de Menem? Menem movía más. Massa movía Menem. Sí. ¿Te acordás los actos de Menem? Sí, no alcanzaba la avenida Mitre, ¿eh? Y vos eras muy pibe. 10 cuadras, ¿o no te acordás? Sí, 10 cuadras seguro. Había 50.000, ¿te acordás los actos frente al PJ del menemismo? Eran 70.000 personas. Ella no estaba, no juntaban nada los radicales. Por eso no se acuerdan. No era los radicales hacían el acto en un baño, te voy a pero mostrar en una cabina telefónica. Te voy a mostrar la bajada vieja, maestro. Después los muchachos... Ella tiene el recuerdo. Ahora no va a ver a Gianni Giaco, está él y el perrito. Te voy a mostrar la bajada vieja, te voy a mostrar un videíto para que vea cómo era. Ellos hacían Nos tenemos que ir a la última. ¿A la renovación cómo la ves? Y tiene sus problemas, pero bueno, irá resolviendo seguramente. No, pero digo, en términos de gestión, ¿no? Por eso, a eso me refería, digamos, ¿no? El resto de las cuestiones no, porque por ahí políticamente no van a ser socios de acá para adelante, sí. Yo soy conducción del Partido Solidario, estoy organizando el Partido Solidario, vamos a participar el año que viene de las elecciones con el Partido Solidario y vamos a seguir avanzando en función de eso. Bien. ¿Pero va a estar con el frente con la renovación el año que viene o no? No se sabe todavía. No. ¿El Solidario va como fuerza propia? Sí, claro, el Solidario es un partido. Está bien, después irá haciendo algún frente. No cerraste frente todavía, nada. Está abierto. No, esto recién empieza a conversar, pero además no es nuestra intención tampoco. No es intención. Hay un muchacho en el peronismo, si usted quiere, yo después se lo presento. No sé si lo conoce a Pichi, pero es vicepresidente. Lo vi en algún lado. Podemos hacer un arreglo. Pichi es el que es encargado de cobrarle el coso a los a los verduleros. Sí. Algún día hay que traerlo a Pichi acá. Hay que traerlo un día. Hay que traerlo a Pichi que venga a contarnos cómo está la verdura. Julia, gracias por venir. No, gracias. Muy amable. Gracias. Hacemos un breve. Tenemos la catarsis rápidamente el Twitter con la catarsis del pajarito. Le hemos tenido a Julia en el Twitter porque es tuitera. ¿Dónde está? Que yo tengo el papel. Se me quedé sin batería. Subí un Twitter, pero no lo quiero mostrar porque me discriminó. Sí, no importa. Bueno, esta se llama la catarsis del pajarito. Lo decíamos al comienzo del programa. Marito Antonovi, que es nuestro colega en Puerto Iguazú, escribió: Ana María Sánchez, de 45 años, no puede poner la ¿Hace edad. falta que ponga la edad? No hace falta. ¿Qué? Esposa del ex gobernador Maurice Clos estaría embarazada del segundo hijo. Felicitaciones. Y ahí Clos creo que le contesta, no se ve, porque él le contesta, dice: ¿hacía falta que ponga la edad? ¿Poner la edad? Sí. Dice, mal, Mario. Media verdad, le dice. Mal. Como diciendo, media verdad porque considera que la edad Ana María no es la correcta. Y hace falta que nosotros pongamos. Y confirma que va a ser papá. No podíamos haber tachado la edad para ser un poco más solidarios. Pero no es de caballero andar poniendo la edad de las mujeres. Por eso, y nosotros estamos poniendo.
Y yo por ahí también me estoy poniendo quisquilloso con el tema de la edad. Bueno, felicitaciones al ex gobernador que va a ser padre nuevamente. Sí, sí. La segunda catarsis del pajarito. A ver a quién tenemos en la segunda. Me gusta catarsis. esa sección porque revela ahí la furia que tienen algunos cuando escriben en el Twitter. Usted es furiosa también, ¿eh? A veces Cuando sí. escribe en el Twitter. ¿Esto qué es lo que es? Ah, esto es Roa, Claudio Roa. Ah, sí. Le dice a Joaquín Lozada. A Joaquín. Es nieto de... Es nieto de antiperonistas. Sí. Ah, sí. Ah, este es lleva un en decreto la del sangre. 80. Sí. ¿Eh? Sí, Este sí. es un decreto que había firmado don Mario Lozada, abuelo, Sí, en el año 1970 y pico, sí. ¿Y qué ¿no? dice? Y que y había firmado ¿Pero la qué? Roa se fue al Archivo General de la Nación. a expulsión de buscar- algunos dirigentes peronistas. Sí, yo algo así, leí Julio, ¿no? ese Twitter y ese Y bueno, documento. sí. lo recordó a Joaquín porque fue una de las voces de la lealtad, en el Día de la Lealtad, ahí en el Ah, Club Mitre. claro, ¿Qué- claro. qué- Entonces qué habló sentís de vos cuando lo- ves a- No, a mí no me resulta ni gracioso, ni feliz, ni nada. ¿No te gusta? No, no, no. Igual yo tengo mucho respeto por Joaquín, estamos en No algunas son parientes, porque cosas... ustedes los perillos son todos parientes. ¿eh? Sí, no, por eso. Pero, Sí, pero son no parientes me de gusta. Rechea, te digo. ¿eh? Parientes de los Arrechea, parientes Son de peor, los son más, estos Chaboni, son más, de me los parece. Chaboni. Eh. Son todos parientes. Bueno, vamos al tercer y último Twitter de la semana en esta catarsis del pajarito que El tenemos último pajarito. como protagonista. ¿Usted tuitea Ah, mucho o no? no, Más yo o menos. poco, yo me Esto olvido. no Pero se tienen que olvida. tuitear más porque Me la gente se olvido. entera. ¿Cómo de es? las cosas. Discutiendo presupuesto nacional. Ah, sí, ahí está, mire la foto esta. Sí. Esta foto es de hoy o de ayer o de antes de ayer, pero acá nomás. Los diputados nacionales Ah, mira de vos. la Renovación ¿Y de junto Cambiemos? a Cambiemos, todos juntos discutiendo el presupuesto. ¿Y el en la- grandote está también? Está ahí Sí, adelante está. el primero. Pastori, Está Di Stefano, el amigo Sí. de Julia, está Pastori, Risco. está Risco, está Brites. Brites, está Clos. Sí, y Jorge Franco. Y allá Sí. atrás en la ventana, Julia Perier golpeando y se vuelve el año que viene. Déjenme entrar, dice. Vuelvo el año que viene. Muchas gracias. Ah, ¿eh? no, Gracias, gracias, pero damos una Greta. pequeña pausa. En el próximo bloque hablamos con el diputado provincial Hugo Escalada. Ya venimos.